Hola amigos, bienvenidos a un proyecto más de Arte en tus manos. Como sabemos que desde ya hay muchas personas que comienzan a trabajar para temporada navideña, vamos a empezar a compartir proyectos de este tipo de forma intercalada para que ustedes los disfruten y les saquen bastante provecho. Así que los invito a que me acompañen en este video y como siempre, dejen salir toda esa creatividad. Bueno, para el proyecto de hoy vamos a necesitar un poco de cartulina negra, un trozo pequeño, una base de icopor de 2 centímetros y medio de grueso por 35 a 40 centímetros y de 25. Esta la puedes utilizar ovalada o rectangular como prefieras. Dos bloques de espuma de poliuretano, esta lo consigues fácilmente en floristerías. Pegamento para madera. Estas son pinturas acrílicas de colores variados: blanco, verde, naranja, negro, marrón y un poco de azul. Pinceles, palitos de brocheta delgados. Vamos a necesitar también estuco listo. Este lo consigues en ferreterías o en almacenes de pintura. Puedes comprar un cuarto. Un poco de tela de cuadros. Cúter del tradicional, cúter punta de lanza. Vamos a necesitar un poco de alambre de cobre. Este alambre lo podemos obtener normalmente del alambre eléctrico que compramos. Este es un calibre número 12. Le quitamos este recubrimiento y ya con eso es suficiente. Silicona caliente, y también utilizaremos unas cuentas negras y una nariz para muñeco de nieve. Esto lo consigues fácilmente también en papelerías o almacenes para costura. Bueno amigos, ya con todos nuestros materiales podemos comenzar. Bueno, vamos a comenzar trabajando la espuma de poliuretano. Para esto entonces ya tenemos el diseño de lo que vamos a elaborar. Aquí tengo este diseño que hice, es un muñeco de nieve, dos paredes, una reja en el centro y este árbol. Es el diseño principal. Si queremos añadir algo más de decoración, lo podemos ir agregando a medida de que vayamos realizando el proyecto. Entonces, teniendo en cuenta este dibujo, debemos darnos cuenta de que el muñeco está dividido en cuatro partes. Una es la parte inferior, la otra es el tronco, la cabeza y el sombrero. Entonces, esta espuma la vamos a dividir en cuatro secciones. Pero primero vamos a determinar la altura del muñeco. Para esto lo que yo hice fue quitar o marcar 2 centímetros del extremo superior hacia abajo. Eso lo voy a cortar y va a quedar de esa altura. Aproximadamente, aquí tengo las reglas, ya les digo de qué altura debe quedar. Debe quedar de unos 19 centímetros. Entonces, tomamos la espuma de poliuretano y la vamos a marcar de esta forma. Vamos a trazar 8 centímetros, 4, 4 y 3. Nos van a sobrar estos dos. Entonces lo que hacemos es tomar el cúter. Vamos a utilizar primero el grande y vamos a comenzar a tallar. Lo primero que hacemos entonces es eliminar esta parte superior. Y después en estas otras vamos a comenzar a tallar de esta forma. Así. Vamos a ir quitando trozos para comenzar a darle esta curva. Entonces, la más grande va abajo, arriba debemos ir quitando más cantidad. En la tercera, obviamente, es la cabeza, entonces vamos a quitar más. Entonces, eso es un juego detallado. Así, amigos, miren. Como cuando trabajamos el icopor, lo vamos a realizar así, de esa misma manera. Y vamos a hacer esto con toda la pieza. Bueno amigos, aquí quiero mostrarles un poco de cómo estoy elaborando este paso. Aquí debemos eliminar todas las esquinas, ir dándole curva, vamos dando forma circular. Entonces vamos quitando pequeñas capas así, con mucho cuidado, hasta que nos quede una forma bien circular. De igual manera en estas partes vamos quitando lo que se vea en puntas. Vamos dando una forma circular. No es necesario que quede perfecto, después lo podemos pulir con un poco de papel de lija. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo voy dando la forma. Miren, aquí en la parte inferior
del cuerpo, aquí la cabeza, y vamos a dejar una parte para el sombrero. Entonces aquí en la cabeza vamos a hacer el mismo procedimiento, hacia adentro, y vamos quitando con la punta, así. Es como tallar, miren. Y esto lo vamos puliendo, vamos haciendo lo mismo por todo el contorno. Amigos, esta otra parte también se las quería mostrar. Esta es la parte del sombrero, los 3 centímetros que dejamos. Entonces cuando lleguemos aquí vamos dando las curvas como les mencioné anteriormente. Entonces aquí lo que hacemos es cortar un poco, profundizamos máximo 1 centímetro y comenzamos a cortar así en diagonal, sacando pequeños trozos. Miren, y aquí esta parte nos va a quedar recta. Entonces esta la vamos a dejar recta para trabajar el sombrero. Así. Nuevamente cortamos a 1 centímetro más o menos, un poco menos. Y vamos sacando las tajadas. Para dejar esta parte que van a ser las alas del sombrero. Y aquí arriba entonces comenzamos a disminuir. Así en las esquinas. Para darle la curva al sombrero. Así. Bueno, entonces seguimos haciendo este procedimiento aquí por todos los lados del sombrero. Y vamos dando la circunferencia de este mismo. Cuando ya tengamos la figura bien definida, así como la vemos acá, miren, aquí les di una pequeña curva. Entonces lo que vamos a hacer es tomar un trozo de papel lija número 150 y vamos a comenzar a pulir toda la superficie. Entonces suavemente vamos a ir pasándola y puliendo todo para que quede mejor en las uniones, así de esta manera, sin profundizarlas mucho. Aquí en esta parte del sombrero vamos a quitarle todos los filos, vamos a dejarlo curvo. Entonces, suavemente le vamos haciendo y le quitamos todos esos filos. Aquí en esta parte del sombrero sí vamos a dejar este filo para que nos quede una apariencia de un sombrero de copa. Bueno amigos, vamos a hacer este procedimiento por toda la figura y ahora vamos a tomar la otra espuma y la vamos a partir. La forma correcta para partirla es tomando una medida al centro, así, miren, de esta forma. Vamos a partirla a la mitad, sacando este bloque completo y el otro que nos queda lo vamos a partir a la mitad para sacar las dos columnas de las que estábamos hablando anteriormente. Entonces esto lo vamos a hacer con el cúter. Vamos a introducirlo y vamos a tratar de que nos quede el corte recto. Ahora tomamos estas piezas ya cortadas, ya cortamos los dos muros y la parte grande, la que nos queda. En esta vamos a dibujar un árbol como ustedes lo quieran, un pino o de otra forma. Entonces vamos a hacer el bosquejo sobre la espuma y vamos a cortarla así como hicimos con el muñeco, ¿no? Vamos a ir sacando tajadas así y después lo vamos a pulir. Bueno, así como hicimos con el otro. Y esta pared lo que vamos a hacer es dibujarle ladrillos. Entonces para eso vamos a tomar la regla y vamos a marcar 2 centímetros. Los podemos marcar fuerte, así. Vamos a hacer rayas cada 2 centímetros. Estas rayas las vamos a hacer en esta esquina, en todas en 4 esquinas, ¿ya? Y después vamos a unirlas. Unimos las rayas. Entonces podemos irlas uniendo de esta manera o con la regla para que nos quede más
más recto, un poco más recto, aunque no necesitamos que quede muy perfecto. Lo podemos hacer así tranquilamente porque necesitamos darle algo de profundidad. Y este procedimiento lo vamos a hacer en todo su contorno, por detrás, por delante, por los lados, para que nos quede de esta manera. Entonces, como les decía, con el mismo lápiz podemos ir tallando, dándole profundidad a los ladrillos. Miren, por todos lados le vamos a hacer esto. Aquí ya pueden ver las piezas terminadas. Entonces, aquí con el árbol lo que hicimos fue con el cúter comenzar a sacar trozos, así como les había mostrado. Pues con este cúter punta de lanza podemos sacar aquí en la parte del centro, o con el otro, como ustedes prefieran. Dejamos la base plana para poderlo parar y pegar, y pulimos las piezas. Así, miren cómo queda. Realmente la única pieza que vamos a pulir es este muñeco de nieve. Esta otra, si ustedes quieren pulirla un poco, pero no demasiado, necesitamos que quede así, por todos lados, rústico. Adicional a esto quise elaborar un hidrante. Entonces, miren, aquí tengo las piezas, un hidrante de agua. Entonces lo que hice fue tomar un palillo o monda dientes, tallé esta forma, una base, un cuerpo, aquí esta es una sobresaliente y aquí la tapa. Entonces con el mondadientes vamos a tomar una medida que nos quede sobresalido, 1 centímetro, centímetro y medio el palito a cada lado. Entonces lo partimos allí y con el cúter, con cualquier cúter, le vamos a sacar punta. Entonces sacamos punta, queda así, y lo que vamos a hacer es atravesarlo, miren, así. Y estas otras piezas que corté y tallé son como las tomas de agua donde se conectan las mangueras, ¿sí? Y es para que nos quede algo así, para que dé la apariencia de un hidrante de agua. Esto lo podemos pegar con silicona. Aquí aplicamos un poco de silicona, lo pegamos. Y ahora el procedimiento que le vamos a hacer a todas estas piezas es comenzar a aplicarle una capa de estuco. Entonces para esto vamos a colocar papel periódico aquí donde vamos a trabajar, o algo de lo que tú quieras disponer, un plástico. Tomamos el estuco y con un pincel grande, puede ser redondo o plano, de cerda suave. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir untando el pincel en el estuco aquí, así, simplemente lo vamos untando y lo vamos aplicando en toda la superficie de las piezas que hicimos, así. De pronto podemos aguarlo un poco para poderlo distribuir bien. Entonces vamos a hacer este procedimiento por toda la figura, por todo el contorno, exceptuando la parte de abajo. La parte de abajo la podemos dejar así y después la vamos a pegar con silicona a la base. Entonces vamos a hacer este procedimiento, lo dejamos secar. Ya cuando lo tengamos totalmente cubierto lo dejamos secar aproximadamente unas 8 horas, o lo podemos dejar hasta el otro día. Después aplicamos otra capa si es necesario. En estas partes donde van los ladrillos, cuando lo apliquemos debemos tratar de que nos quede la forma, ¿ya? No cubrirlo, sino que nos quede las rayas de los ladrillos, así. Lo aplicamos, lo esparcimos bien en cada raya, que no se nos vayan a tapar estas formas. De igual manera con el árbol. Aquí tenemos ya todas las piezas estucadas con 2 capas, le apliqué 2 capas a cada una, y a esta, cuando estuvo bien seca, le apliqué una tercera capa, pero la última la hice moteada, así.
Lo que hice fue aplicar el estuco, pero de esta manera, ¿ya? Dejando una textura más rústica que nos dé una apariencia más a la nieve. Y después lo que hice fue pulirlo un poco con el papel de lija, el sombrero nada más y el hidrante. Son las únicas piezas que vamos a pulir un poco, las otras las vamos a dejar así como queda. Bueno amigos, ya con estas piezas así, entonces ahora antes de pintarlas, lo que vamos a hacer es elaborar una puerta que vamos a colocar en medio de estas dos columnas. Para elaborar esa puerta, entonces vamos a utilizar este molde que yo se los voy a dejar en la descripción del video. Voy a dejar el enlace para que ustedes puedan descargar los moldes. Entonces vamos a utilizar los palitos de brocheta. Estos son 9 palitos los que vamos a utilizar. Aquí yo dejo marcado en qué parte van a ir cada uno. Entonces lo que vamos a hacer es ubicarlos en cada raya y esta curva nos va a dar la altura de cada uno de ellos. Entonces después de que tengamos todos los palitos así bien ubicados, lo que vamos a hacer es marcar en la parte de abajo. Tomamos un lápiz y vamos a hacer una pequeña marca en cada uno de ellos para saber por dónde cortar. Después de que los hayamos cortado entonces y los tengamos todos aquí ubicados sobre el molde, lo que hacemos es que vamos a cortar un palito que va a ir atravesado uniendo la puerta. Las medidas están aquí también en el molde. Ese palito va a ser de 8 centímetros. Entonces aquí ya terminamos de poner los palitos y los que van a ir atravesados van a ir así. Entonces, de acuerdo, aquí en esta posición, de acuerdo a esto vamos a aplicar el pegamento en 3 partes, un punto en cada palito. Aquí ustedes los acomodan bien. Aquí se me está moviendo, pero entonces para que esto no pase, lo que vamos a hacer es tomar cinta y los vamos a tener aquí fijos sobre el papel mientras estamos trabajando. Si se nos mueve, los palitos los pueden acomodar, ¿no? Ustedes lo acomodan que les quede bien. Por ahora yo les estoy mostrando cómo es el procedimiento. Bueno, entonces después de hacer la marca con el lápiz, entonces vamos a tomar pegamento para madera, vamos a aplicar un punto en cada uno de ellos y lo vamos a dejar allí para que se seque y quede bien unidos los palos. Aquí yo ya tengo la reja adelantada, es para que nos quede de esta manera. Entonces así debe quedar. Como ustedes ven, cuando ya se seca, colocamos otro palito atravesado para que le dé más firmeza a la puerta y no se mueva de un lado hacia el otro. Entonces tomamos otro palo y lo vamos a cortar de acuerdo a la distancia que nos dé y le aplicamos pegamento así en diagonal para que él quede bien fijo. Aparte de eso tenemos este otro palito que es el que va a sostener la puerta cuando lo introduzcamos en la base. Este palito entonces tiene una medida de 19.5 y a este le vamos a dejar la punta. Lo vamos a cortar aquí en la parte de arriba, en lo plano, para que precisamente la punta nos sirva para introducirlo en la base. Aquí hay unos herrajes que ustedes están viendo. Esto que es para agarrar la puerta y esto que sería para asegurar el palo que sostiene la puerta y la puerta. Para esto vamos a utilizar el alambre de cobre y la forma correcta de hacerlo es utilizando unas pinzas así de estas. Lo tomamos en la punta, lo giramos así y con el palito lo vamos a introducir a tomar la medida. ¿Ven? Y ahora lo que vamos a hacer es agarrarlo de aquí y vamos a girarlo en el sentido opuesto para hacer una especie de 8. Así. ¿Ven? Va a quedar como un 8. Y con otra pinza vamos a cortarlo. Cortamos aquí.
Debemos cortar lo que nos quede más bien exacto, no nos sobre mucho. Y vamos a cerrar. Bueno amigos, ya cuando tengamos esta pieza así, la vamos a introducir en el palo que sostiene y en el palito de la puerta. ¿Ya? Para introducirlo en el palo de la puerta, pues obvio tenemos que dejarlo un poco abierto, así. Lo introducimos y después lo vamos a cerrar con la pinza. Al igual que en el de acá, lo cerramos y lo dejamos fijo. Y así queda lista la reja que vamos a ubicar en la base. En esta base de icopor la vamos a ubicar así, en medio de estas dos columnas. Vamos a utilizar estas dos columnas y después de que las pintemos las vamos a pegar. Y los otros personajes también, el muñeco de nieve, el árbol y el hidrante. Bueno amigos, y ahora lo que debemos hacer es comenzar a pintar. Para esto vamos a tomar nuestras pinturas, vamos a comenzar por el color marrón, pero entonces ese color se lo vamos a aplicar en las columnas en donde van todas las ranuras, todas las ranuritas, y en el árbol también. Vamos a aplicarlo especialmente en esas partes. Puedes tomar el pincel y simplemente vamos aplicando así. No importa que se te unte las otras partes o que te quedara todo café, no importa, porque lo que vamos a hacer es dar primero una base a estas ranuras y sobre eso esperamos que se sequen y continuamos aplicando otros colores. Aquí ya apliqué la base café en todas las ranuras. Como pueden ver, el muñeco de nieve pinté el sombrero de color negro. En este muñeco solamente vamos a pintar el sombrero nada más, y esto no le vamos a aplicar pintura. Ya con la textura que quedó y el color del estuco es suficiente. Aquí el hidrante lo pinté de color rojo. Ese color no lo mostré en los materiales al principio, pero entonces vamos a pintarlo de un color rojo. Después le vamos a hacer unas decoraciones adicionales. Y ahora, entonces, para el árbol y para las columnas, lo que vamos a hacer es aplicar tonos naranja para los ladrillos y verde para el árbol. Para esto vamos a utilizar un pincel un poco más grande de cerda suave. Y lo que vamos a hacer es ir pasando la pintura, aplicamos, no untamos demasiado y lo vamos pasando así, sin profundizar demasiado en las ranuras. Lo que hacemos es pasarlo hasta que nos vaya cubriendo más, poco a poco, sin humedecer demasiado el pincel, como les había mencionado. Aquí ya apliqué las dos capas de pintura a cada uno, al árbol y a las columnas. Ahora lo que vamos a hacer es tomar un pincel grande, redondo puede ser, o plano, así, y vamos a aplicar técnica de brocha seca con color blanco al árbol. Entonces aplicamos solo un poco de pintura en el pincel y con un trapo la vamos a descargar. Así, la descargamos bien y vamos a hacer esto. Entonces vamos a comenzar a aplicar de esta manera para dar un efecto de nieve. Vamos a hacer este procedimiento en todo el árbol, por todos lados. Así, esta técnica se llama brocha seca, porque utilizamos el pincel casi seco. Aplicamos la pintura y la vamos descargando en el trapo. Bueno, esto lo vamos a terminar con el árbol y también vamos a hacer el mismo efecto con otro pincel. Debemos utilizar solamente un pincel para cada color, no lo podemos combinar.
y esto lo vamos a hacer para los ladrillos. Entonces, en las ranuras lo que vamos a hacer es hacer este procedimiento. Lo vamos pasando así para darle un poco de envejecido. Aquí en las esquinas lo hacemos de esta manera. Vamos a resaltar las esquinas, los bordes. Y después de hacer esto con todos los ladrillos, vamos a hacerlo por todo el contorno. Vamos a aplicar al final un poco de brocha seca con el blanco, solo en la parte de arriba. Ya después les muestro cómo lo vamos a hacer. Bueno, aquí ya terminamos de darle el envejecido a los ladrillos de las columnas. Miren, nos va a quedar por todos lados así. Y al árbol ya le dimos el efecto de nieve. Aquí el hidrante se los quiero mostrar, lo decoré utilizando rotuladores. Puedes utilizar rotulador grueso y delgado. Entonces le puedes hacer unas decoraciones así para que parezca un poco más real al muñeco. Entonces después le vamos a pegar unos ojos, unos botones, la nariz, y con unos palitos le vamos a hacer los brazos. Ahora les voy a mostrar cómo se hace el efecto de la nieve aquí en los ladrillos. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente poner un poco de pintura en esta parte de arriba, aplicando la técnica nuevamente, como les dije, de brocha seca. Aquí yo lo estoy haciendo con un trapo y utilizamos el pincel así, de esta manera. Y esto nos va a dar una apariencia como si fuera nieve. Bueno, después de haberle aplicado la pintura para hacer el efecto de nieve a todas nuestras piezas, así, tienen que ser de arriba hacia abajo, de la forma como cae la nieve. Entonces vamos a aplicar así la pintura en las partes de arriba donde se debe depositar la nieve normalmente. En todas las piezas hicimos esto. Ahora vamos a dar un poco más de decoración al muñeco de nieve. Aquí ustedes pueden ver que tiene unas cuentas aquí simulando los botones. Estos agujeros los hice simplemente haciendo presión. Con un lápiz podemos marcar con anterioridad donde queremos que vayan los ojos, la nariz, y lo que hacemos es tomar la cuenta y hacer un poco de presión. Entonces que él se introduzca, pero no vamos a dejar que quede totalmente hundido. Entonces hacemos esa marca, volvemos y retiramos, y tomamos la silicona, aplicamos un poco y vamos a pegar cada uno de ellos para que no se vayan a salir. Con la naricita, que es como una zanahoria, hice el mismo procedimiento. Simplemente lo sostengo, hago presión y vamos a pegarlo de la misma manera. Así hacemos este paso. Bueno, aquí en el sombrero ustedes pueden ver que ya tiene otra decoración. Lo que hice fue tomar la tela de cuadros, ¿recuerdan? La tela de cuadros, y corté una tira de 1 centímetro de grueso. La colocamos alrededor, la pegamos con silicona. Estas son otras piezas. Estas las elaboré con el porcelanicrón. Ustedes lo pueden hacer con foamy. Cortar unas hojitas y estas las semillas para dar más decoración al sombrero. Lo otro que hice fue cortar una tira de aproximadamente 30 centímetros, puede servir, para colocarlo como bufanda. Entonces esta la corté doble y por la mitad la vamos a doblar nuevamente para hacer una bufanda. Entonces simplemente lo que hacemos es enrollarla alrededor del cuello para que nos quede de esta manera, para darle un poco más de decoración al muñeco. Y ahora, después de hacerle esta decoración, lo que vamos a hacer es tomar la base
Bueno, quería mostrarles también aquí que pinté la reja. Le apliqué pintura marrón y hice el mismo efecto de nieve. Ahora tomamos la base y vamos a decir dónde van a ir las piezas. Entonces, lo que hice fue introducirle 2 palos de brocheta para que cuando lo vamos a fijar, él se sostenga, quede mejor asegurado. Pero entonces con anterioridad colocamos las piezas y vamos a marcar con el rotulador en donde queremos que vayan, ¿no? Así como lo hice acá, miren. Aquí va a ir el árbol, aquí va a ir el hidrante. El muñeco de nieve no lo he marcado, pero vamos a hacer el mismo paso. Entonces tenemos en cuenta con las columnas, vamos a tener en cuenta cuál es la izquierda y cuál es la derecha. Entonces yo le hice una I acá por debajo y acá abajo también en la base una I. Entonces con estas piezas vamos a hacer este procedimiento. Vamos, después de haberle introducido los palos, teniendo en cuenta el grosor del icopor, así. Entonces aplicamos la silicona. Lo vamos a pegar donde queremos que vaya. Vamos a hacer lo mismo con la otra, con la puerta. Podemos aplicar un poco de silicona aquí en la punta y la introducimos. Después de hacer todos estos pasos, vamos a estucar totalmente la base, nuevamente, ya con todas las piezas puestas. Para el muñeco de nieve se me olvidó mostrarles, yo conseguí unos palitos secos y los vamos a introducir para dar más decoración. A estos también le podemos aplicar silicona si no queremos que se salgan, o simplemente lo dejamos así. Bueno amigos, entonces voy a pegar todas las piezas en la base y después la vamos a estucar como les dije. Ya con todas las piezas bien pegadas en la base, lo que vamos a hacer es aplicar el estuco. Entonces tomamos el estuco, el pincel y vamos a tomar bastante cantidad, abundantemente vamos a aplicar así, de esta manera, para que nos dé un efecto rústico y no nos vaya a quedar liso en la base. Vamos a aplicarlo, no importa que se unte aquí las piezas, pues se supone que es nieve y pues ya cae en todas partes, ¿no? Entonces así lo vamos a ir aplicando en los bordes de toda la base y de todas las piezas de nuestro proyecto. Bueno, aparte de esto, quiero mostrarles que voy a añadir al proyecto unos faroles. Estos faroles los elaboré en otro video, les voy a dejar en la descripción del video, les dejo el enlace para que también puedan visitarlo y saber cómo se elaboran. Bueno, estos los vamos a introducir aquí de la misma manera como hicimos con las otras piezas. Simplemente hacemos presión y ya quedan listos los faroles. Estos faroles vienen con un sistema LED, de luz LED. Aquí está. Estas luces las vamos a acondicionar en la parte de atrás del proyecto. Entonces, para ocultar el sistema de las luces, lo que hice fue elaborar esta pieza. Es como si fuera un montículo de nieve. Lo elaboré con el mismo material que hice los muros. Añadí 3 partes y las fui tallando y después le agregué el estuco, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es tallarle aquí la forma para que quede oculto. Después tomamos la silicona caliente, la aplicamos y la vamos a pegar aquí en esta parte. Y para ocultar el cable, les voy a mostrar, aquí tallé esta canal. Entonces esta va a ir así, de esta manera. Introducimos y el cable lo vamos a introducir también de esta forma y lo vamos a llevar por el muro en la parte de atrás. Con un palito de brocheta lo que hacemos es perforar el muro hasta que atraviese al otro lado
hacemos un agujero y por allí vamos a introducir la luz con el cable. Amigos, y así queda listo ya nuestro proyecto. Ya lo tenemos totalmente estucado, miren la base. En esta parte también lo debemos estucar, aplicarle por todo el contorno para darle textura y que nos quede muy bien presentado. Aquí en el muñeco de nieve apliqué algo de azul muy suave, si quieren también lo pueden aplicar en la base. Agregué los faroles y estos faroles pues la instalación la dejamos por la parte de atrás en la canal que les había mostrado. Lo pegué con un poco de silicona al cable y lo atravesamos para que la bombilla salga por este lado y quede justo donde es el farol. Y ya lo podemos encender con el sistema oculto. Entonces accionamos el interruptor y queda con la luz. Ustedes también pueden agregar música. Hay unos sistemas que vienen con música, también lo pueden adaptar. O si desean pueden pegarle de pronto cuentas de colores aquí al árbol, o si prefieren lo pueden dejar así. Aquí, como ustedes ven, también agregué un pichón en esta parte de acá. Simplemente todo va en la imaginación o la creatividad que le quieras poner a tu proyecto. Bueno amigos, espero que les agrade este proyecto. Muchas gracias como siempre por acompañarme y nos vemos en un próximo video.